Amigos de Parlante Deportivo, abrimos la libreta de Gerardo Peña. Gerardo, para este previo de México frente a Corea. Así es, creo que va a ser un buen platillo futbolístico. Vamos a abrir la libreta y vamos a hacer un previo de el partido de hoy en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Guadalajara, entre los seleccionados de México y de Corea del Sur. Hoy se le ha abierto un panorama verdaderamente formidable al equipo mexicano, porque hoy Chequia y Sudáfrica empataron a 1 a favor de México. Así de sencillo y así de simple. Y estas son las sorpresas o estos son los imponderables que nos presenta normalmente un campeonato del mundo. Algo de la dinámica de lo impensado. Cuando todo mundo vio o vimos, fue un comentario general, muy flojo y con muy poco grado de resistencia al equipo de Sudáfrica, y pensamos incluso que iba a ser sometido a 3 derrotas en forma consecutiva, pues no, resulta que Chequia apenas pudo contra el equipo de Sudáfrica. Ese es un resultado ampliamente favorable para el equipo mexicano porque le permite a México depender de sí mismo para quedar como primer lugar de grupo. Hoy, desde luego, Corea del Sur, que tiene jugadores muy calificados, Hyun Min Bo, un astro refulgente ya de 34 años, en el cenit de su carrera profesional, que jugó sus años maravillosos en el Tottenham. Bueno, es un equipo realmente de un nivel competitivo bastante mayor que Chequia y desde luego que Sudáfrica. Es probablemente el partido con la vara más alta para la selección de México. ¿Por qué es importante quedar en primer lugar del grupo? Vamos a hacer un poco de historia. En los mundiales previos que se han disputado por parte de México en nuestro país, retrocedemos 56 años, en México 70. En aquella ocasión, el mundial por el comité organizador y la Federación Mexicana de Fútbol estuvo diseñado el grupo A para que México calificara en primer lugar para conservarse en las siguientes fases a calificar en el Estadio Azteca, que tenía apenas 4 años de inauguración. Bien, se dio una variable matemática muy curiosa. Quedaron empatados en puntos tanto la Unión Soviética como México, 5 puntos. Hay que recordar que en aquella época todavía el tipo de cambio por victoria estaba a 2 puntos, no a 3, como se implementó después del Campeonato Mundial en Estados Unidos 94. Unión Soviética, ya extinta, y México ganaron 2 partidos, empataron 1, no perdieron ninguno. La diferencia de goles no era criterio de desempate para FIFA en 1970. Unión Soviética anotó 6 goles, recibió 1. México anotó 5 goles, 0 en contra. La FIFA, que era presidida por un británico, Sir Stanley Rose, aplicaba un criterio muy británico, el de la media inglesa o goal average, que esto se produce de sacar el cociente de goles anotados entre goles recibidos. Si usted saca su calculadora o es bueno para los números, 6 entre 1 nos da 6. 5 entre 0, que fue el factor matemático de México, 5 a favor, 0 en contra, nos da aritméticamente el 0 absoluto. La media inglesa quedaba pareja. Por lo tanto, la FIFA hizo un sorteo y el sorteo lo ganó la Unión Soviética. Por lo tanto, la Unión Soviética en su partido de cuartos de final pudo jugar en el Estadio Azteca y México tuvo que negociarlo en la Bombonera de Toluca frente a Italia, partido que perdió México 4-1, todos lo recordamos. Eso fue en el 1970. En el 1986, ahí sí fue
un error de cálculo histórico e imperdonable de las entonces autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y bueno, pues también del comité organizador, porque se calculó que México, que había tenido un bellísimo proceso de preparación de 3 años de trabajo ininterrumpido, un año prácticamente con el equipo nacional concentrado, viajando por Europa, Sudamérica, el Caribe, Medio Oriente, o sea, una preparación exhaustiva. Bueno, no se le confió al equipo de Bora Milutinovic que fuese a quedar en primer lugar del grupo. Y entonces se calculó que siendo segundos del sector B, México podría seguir jugando en el Estadio Azteca, pero los resultados no fueron así, porque en ese grupo que compartimos con Irak, con Bélgica y con Paraguay, México le ganó a Bélgica, le ganó a Irak y empató con Paraguay, pero Paraguay empató 2 partidos y quedó un punto abajo del equipo mexicano y México calificó como primer lugar. Por lo tanto, Paraguay pudo jugar su partido de los cuartos de final en el Estadio Azteca, partido en el que Inglaterra les pasó por encima 3-0, y México tuvo que ir a Monterrey a jugar contra los alemanes, partido que técnicamente terminó en empate, aunque en los penales los alemanes nos victimaron. Así es que en el marco de todos estos antecedentes, yo sí difiero de Javier Aguirre, respetuosamente, porque a lo mejor lo dice de dientes para afuera. Yo pienso que sí es muy importante que México quede en primer lugar de su grupo para seguir contando con todas las ventajas que nos da el jugar como local. Oye, Gerardo, aparte, pues podríamos decir equipo que gana, repite. ¿Cómo ves tú la alineación de México a unas horas de este partido? Totalmente de acuerdo contigo. Esta es una vieja premisa, una vieja máxima del fútbol. Es el refrán, cuadro ganador, cuadro repetidor. Ya sabemos, México no lo puede hacer al 100% por la expulsión de César Montes. Yo creo que aunque se ha especulado y en los últimos días Javier Aguirre, y hace muy bien, se ha decantado no por el movimiento, por muchos esperados, de hacer ingresar a Jorge Sánchez como lateral derecho y mover a Israel Reyes como defensa central. El vasco prefiere la experiencia, el liderazgo de Edson Álvarez. Ojo, Edson Álvarez, hay que recordar que en el abanderamiento del equipo mexicano por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue el capitán del equipo mexicano. Que no haya jugado el primer partido y que César Montes hubiese utilizado el gafete de capitán es otra cosa, pero en la delegación mexicana, el día del abanderamiento del equipo mexicano, Edson Álvarez fue el abanderado nacional. Eso es un punto que juega a favor de Edson. Y creo que su experiencia y la posibilidad de jugar en las posiciones de contención, su experiencia internacional, sus 2 Copas del Mundo, la de Rusia, la de Qatar, es un activo que no debe de desperdiciar ni el equipo mexicano, ni la saga, ni el aparato defensivo, ni Javier Aguirre. Y por lo demás, yo creo que el equipo se va a repetir. Es cierto, va a haber un mayor grado de dificultad por parte del equipo de Corea. Y se ha hablado, y estoy totalmente de acuerdo, que el rendimiento de Álvaro Fidalgo y de Brian Gutiérrez, este último jugador de Chivas, estuvo por debajo de lo esperado frente a Sudáfrica. Se especuló en los primeros días posteriores al juego contra Sudáfrica de que probablemente Gilberto Mora pudiera ingresar por Brian Gutiérrez. Es una posibilidad que se ha ido diluyendo conforme han transcurrido los días. Creo que Javier Aguirre necesita aceitar más su cuadro. Hay otro refrán que aplica y que no es precisamente aplicable al fútbol. Es la repetición, es la base de la perfección. Mientras más tiempo tenga Javier Aguirre para ir conjuntando a este cuadro base y ya hacer los cambios conforme a los resultados
y tomando muy en cuenta el buen resultado para el equipo mexicano que representó el empate de esta mañana, creo que el Vasco se va a decantar por jugar con los mismos hombres en la cintura. Eric Lira, que dio un partidazo, fue un sol, y desde luego Álvaro Fidalgo por derecha, Brian Gutiérrez por izquierda, adelante el Piojo, que estuvo muy, muy bien frente a Sudáfrica, Raúl Jiménez es un inamovible, por supuesto, y Julián Quiñones, que fue un jugador prácticamente de nivel de 10, Rodrigo. Pues la mesa está puesta, Gerardo, a disfrutar de este México-Corea, y pues ya después estaremos abriendo la libreta para seguir platicando de este torneo mundialista. Correcto, y un placer como siempre en estar contigo. Un gusto.